Hola, buenos días. Mi nombre es Carmel Sastre. Soy un sanador energético y espiritual, ¿vale? Básicamente es lo que yo me dedico plenamente. Y también Reiki para las personas. Fui profesor, pero ya no enseño Reiki ya que estoy trabajando pues de manera más energética y espiritual con unos guías y trabajando los cuatro campos del cuerpo. Aparte de eso, también hago lo que es tarot y el oráculo Lenormand. Entonces, el programa este de hoy, lo que quería hablar es un poquito muy rápidamente de la diferencia entre el tarot y el oráculo Lenormand. Y luego, si queréis aprender más, yo voy a hacer algún vídeo más, aunque básicamente los cursos, tanto de sanación energética como de tarot, como del oráculo Lenormand, lo hago por Skype o personalmente en Denia, en la provincia de Alicante. Funciona tanto lo que es sanación energética como tarot, presencial o no presencial, ¿vale? Entonces, la diferencia entre el tarot y el oráculo de Lenormand. El tarot, pues son 22 cartas, arcanos mayores, ¿vale? Que se pueden echar las cartas solo con esos arcanos. O 78, porque el tarot tiene 78 cartas. 22 los arcanos mayores y 56 los menores, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo queremos nosotros echar las cartas, utilizaremos o los 22 arcanos mayores, que vemos la información, o las 78 cartas. Con el tarot, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer muchísimas cosas. Yo siempre, como trabajo en el mundo de sanación energética y en el mundo evolutivo, yo siempre digo que el tarot no es sentenciador, es decir, y tampoco es predictivo. El tarot lo que dice son las posibilidades de lo que puede pasar de acuerdo con las energías, las acciones y la actitud y lo que está pasando en el momento. Es decir, si a una persona le echan las cartas o yo le echo las cartas y le sale, pues no sale trabajo, yo no le voy a decir que no sale trabajo, le voy a decir, parece que las cartas quieren decir que en este momento no están las cosas para ello. Entonces lo que hay que hacer es intentar ver en las cartas qué es lo que hay que hacer para desbloquear esto. La riqueza de las cartas es siempre ayudar a la persona y yo siempre digo a Dios rogando con el mazo dando. Es decir, nosotros si queremos algo hay que luchar y hay que moverse para ello. Entonces las cartas son positivas si las utilizamos como una herramienta de evolución, de hacernos pensar, de introspección y de evolución personal, para nuestra propia ayuda y para la ayuda de otros. Obviamente, que una persona te lea las cartas no es lo mismo que una misma persona que se lee las cartas para ella misma, porque ahí la persona es muy subjetiva y entonces cambia el significado de las cartas a su conveniencia, o dice, bueno, a lo mejor no he barajado bien. No, no es así, ¿vale? Entonces, cosas del tarot de Marsella, ¿vale? El tarot de Marsella hay que codificar primero las cartas. Entonces, antes de echar las cartas, antes de una consulta, hay que saber cuál es la pregunta, una pregunta clara, no una pregunta que dice que sí, que no, bueno, que tiene que ser una pregunta clara, ¿vale? Y luego hay que también saber, porque yo cuando enseño el tarot es algo muy apasionante, porque, porque explico las varias maneras de poder echar el tarot. Hay una manera de echar el tarot que es simplemente todas las cartas al derecho. Luego hay cartas al derecho invertidas, ¿vale? Y luego, dentro de lo que es esas dos posibilidades, también hay que saber qué es lo que quiere decir si la carta está invertida. Entonces yo enseño de que hay una manera que es que eso significa un bloqueo y entonces habrá que desbloquear para saber qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Y el otro se interpreta como el significado contrario, ¿vale? O negativo de la carta que está al derecho. Entonces, por eso yo explico todas las posibilidades y cada persona utiliza o un método o utiliza todos los métodos, dependiendo de la pregunta, de la circunstancia y de cómo se sienta o la intuición de que le venga a ese momento. Por eso mi método de tarot es un método con mucha riqueza, con mucho carácter, pero muy sencillo, porque ahí en lo que es la parte del tarot yo la divido en
lo que es la parte de los arcanos mayores, y para integrar dicha información también se practican meditaciones. Eso es un curso que son los arcanos mayores. Entonces ahí se integra muy bien el significado de cada carta. Y luego ya la otra parte del curso ya serían los arcanos mayores, que entonces ya se pueden combinar con los arcanos menores. Entonces ahí ya se explica el significado, ¿vale? La combinación y las tiradas también de que se pueden hacer, ¿vale? Con todas las cartas o con los arcanos menores o con lo que la persona decida. Lo importante en el tarot, más que memorizar una tirada, es más bien una codificación y tener muy claro qué tipo de tirada vamos nosotros a echar. Otra cosa muy importante, y eso también es aplicable al oráculo, ¿vale? El oráculo de Lenormand, del Petit Lenormand, también es muy importante saber el significado de cada carta, ¿vale? Entonces ya he hablado ahora de tarot, ¿vale? Ahora yo hablo del oráculo de Lenormand. Como decía, también es aplicable el significado. ¿Por qué? Porque en el oráculo de Lenormand, depende de la tradición, puede significar una cosa, una carta o otra. Entonces, claro, nosotros tenemos que tener muy claro el significado que vamos a integrar de lo que es la carta en concreto. Es decir, si nosotros, por ejemplo, decidimos que en la carta de, digamos, la carta del trébol, la carta del trébol, en algunas maneras, es la carta de lo que es la suerte, ¿vale? Mucha suerte, bueno, es la lotería, ¿vale? Pero en cambio, yo, de la manera que la interpreto, es la pequeña suerte. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la carta del zorro. La carta del zorro es una justicia, alguien que va por detrás, ¿vale? Es un engaño, realmente, es alguien que va con una intención predeterminada, ¿eh? Es muy parecida con lo que es la carta de la serpiente, pero eso ya lo explico, las diferencias, porque hay cartas que parecen muy iguales, pero no son. Y dependiendo también de las preguntas, entonces el significado será uno u otro. Entonces, en el oráculo de Lenormand, yo he hecho mis propias cartas, ¿vale? Y las cartas se diferencian del tarot porque son 36 cartas, o sea, muchísimas menos, ¿eh? No obstante, me encantan y además la información lo dicen. Yo cuando he hecho las cartas uso unas, otras o las dos. Depende del día, depende de la situación y depende también lo que la persona en concreto quiere, ¿vale? Entonces, yo he diseñado estas cartas, que son 36 cartas, con la imagen, y he hecho una solo con la imagen y luego con el nombre, el número de la carta y el nombre lo he hecho en inglés y en español. Y aquí detrás, pues tenéis mi correo electrónico, que es el tarotdecarmel@hotmail.com, pero aquí veis todo lo que es una mezcla de cartas del tarot, ¿vale? O sea, cartas de tarot, del tarot Rider y del tarot de Marsella mezcladas, ¿eh? Entonces, en otro programa os enseñaré algunas barajas de tarot y algunas barajas también del oráculo de Lenormand, por si os interesa. Hoy era para hablar un poco de la diferencia, ¿vale? Entonces, aparte de diferenciarse de que son 78 cartas el tarot y estas son 36, estas cartas tienen en algunas versiones, en muchas versiones y en las más antiguas, tienen lo que son los picos, los diamantes, es decir, incorporan algunas imágenes de las cartas de jugar, ¿no? Francesas. Entonces, yo no lo considero necesario porque una vez que se integre, se entienda y se tenga claro lo que es el significado de la carta, nosotros vamos a poder leer las cartas sin ningún tipo de dificultad. Lo que será importante en este caso será establecer qué tipo de tirada vamos a hacer y entonces, según lo que nosotros hemos decretado, que hemos decidido hacer, pues hacer la lectura de acuerdo a ello, ¿vale? Con ello. Entonces, hay varias tiradas, las tiradas son muy creativas, entonces yo os enseño a cómo poder echar las cartas y crear vuestras propias tiradas. Y luego también hay una tirada muy conocida, que esta también pues la explico en los cursos, si os interesa, obviamente. Y es
en la tirada de todas las cartas y se llama Le Grand Tableau. Aquí tenéis como unas casillas, está hecho de tela, pero vosotros os lo podéis hacer en casa, con un papel y ponéis una casilla, porque hay 36 cartas, es decir, 36 casas. Cada casa pues tiene un significado, lo mismo que la carta. Y en función de dónde la carta que nosotros echemos, el significado, y en la casa, vemos lo que nos está transmitiendo. Y luego nos vamos también a la carta, a la casa esa, a ver qué otra carta está. Y luego hay algún sistema de lectura que se hace en diagonal, bueno, en varios sentidos. Y todo eso es opcional, pero una persona lo que tiene que tener claro es los significados y la tirada y cómo hacerlo antes, no cambiar de opinión una vez ya ha empezado. Es decir, no podemos decir, bueno, voy a leer 7 cartas y voy a hacer esta tirada. Y luego al final la persona cambia de baraja y luego dice, bueno, no voy a echar 7, voy a echar 10. No, no, ¿vale? Bueno, pues entonces básicamente la diferencia entre el tarot y el oráculo es este. En otro vídeo os voy a enseñar pues algunas barajas de tarot, algunas del oráculo de Lenormand, y entonces en otros vídeos, os explicaré un poquito pues, el significado de cada carta del oráculo y de alguna carta pues, del tarot, para que entendáis un poco cómo funciona, algún significado. Con el oráculo de Lenormand se pueden hacer, es más tipo predictivo y es bastante rápido, ¿vale? Pero no enfocándose en que eso es lo que va a pasar, sino eso son lo que las cartas están enseñando. Y lo mismo con el tarot. Por eso en el tarot, que es muy evolutivo, por lo menos el que yo hago y el que yo me he enseñado y según lo que es la postura que yo tengo hacia las cartas y hacia el oráculo, se pueden hacer tiradas de psicogenealogía, ¿vale? Tiradas de nacimiento. Se pueden hacer una tirada de constelaciones familiares y se pueden hacer constelaciones familiares con el uso de las cartas. Entonces, bienvenido al mundo mágico, ¿vale? El mundo mágico del tarot de Marsella, del tarot Rider, del tarot en general, del oráculo Le Petit Lenormand, del oráculo el pequeño Lenormand. Y bueno, si queréis alguna consulta o queréis aprender conmigo, tenéis mi correo electrónico que es eltarotdecarmel@hotmail.com. Las clases son de tú a tú, son por Skype y muy amenas, y según tus inquietudes, lo que quieres aprender y un poco la duración, en función de eso yo planeo lo que es el curso especialmente para ti. Obviamente me tienes que enviar un correo y dejar un poco de tiempo para ver también mi agenda, porque también doy cursos, presenciales y a distancia en español e inglés, de sanación energética, el mundo de los chakras y de la sanación energética y espiritual. Venga, pues muchas gracias. Espero que os he explicado un poquito pues, la diferencia entre ambos oráculos, digamos, y os espero. Hasta luego.